Muchas gracias. Buenos días a todos. Me había pedido Galileo que comenzara un poco hablándoles de la fundación en general, de quiénes somos. No se puede perder tal vez 5 minutos explicando eso. Correcto, aquí están. Entonces, la Fundación de Salud Internacional de Atención Integrada, la Fundación Internacional de Atención Integrada, en sus siglas en inglés IFIC, International Foundation for Integrated Care, tiene origen realmente cuando se creó la revista científica, en el año 2000. Se buscaba, en ese momento ya comenzaba mucho a hablarse de atención integrada, sobre todo en Estados Unidos, y se buscaba comprender de qué se trataba, cómo se podía dar atención integrada en una forma basada en evidencia, cuál era el conocimiento científico que existía. Entonces se creó la revista como un mutuo acuerdo de muchas universidades europeas, pero más que todo liderado por un grupo de universidades holandesas y la Universidad de Birmingham en Inglaterra, y empezaron a realizar conferencias anuales como una forma de que era la oportunidad de que todos los profesionales, editores y autores que trabajaban en la revista y que publicaban en la revista se pudieran juntar, pudieran hablar, pudieran presentar, pudieran discutir en persona. Entonces, más o menos así comenzó la dinámica, y poco a poco se fue creando una red ya más estable de personas. Después las 3 universidades holandesas ya crearon una primera fundación, que estuvo funcionando así por varios años. Cuando se retiraron, solo una de esas universidades se quedó como principal financiador, que es la Universidad de Utrecht, en Holanda. Y el líder que comenzó desde el principio con la revista científica, nuestro presidente, Koos Schrijvers, cuando se retiró de la universidad, decidió mejor, porque había mucho ímpetu de todos los otros países que también querían formar parte, de hacerlo algo más transversal. Entonces ya no es la Universidad de Utrecht la que es dueña de la fundación, sino que ahorita es una fundación que está basada en miembros. Todos ustedes, por ejemplo, pueden ser miembros y pueden acceder a votar por la mesa directiva y por el presidente, y bueno, y al final de todo hasta para mi contrato. Entonces, más o menos se ha ido creciendo. Tuvimos mucha suerte de tener influjo de efectivo, empezamos a hacer proyectos de investigación con la Comunidad Europea, y bueno, los ganamos, y eso nos dio también más flujo para poder crear una infraestructura más desarrollada. Entonces les quiero hablar de la misión de la Fundación. Sigue siendo muy parecida a la del periódico. Idealmente nosotros buscamos apoyar el avance de la atención integrada, pero como una rama científica basada en evidencia, apoyar el conocimiento, pero también apoyarlo como algo práctico, como tratar de poner tratar de conectar a redes locales de práctica, que a veces el conocimiento científico tiene las limitaciones de que se busca que se pueda hacer muy transversal y muy, ¿cómo decirlo? Tienes que demostrar que funciona en varios lugares, en varios contextos, y eso no siempre se puede, porque cada contexto tiene sus propias cosas. Entonces, para valorar otros tipos de conocimiento, o sea, no queremos nada más crearnos en el área científica, sino que también en el área de práctica. Entonces, alrededor del mundo. La estructura de la fundación, pueden ver que el IFIC Board, que es como la mesa ejecutiva, que está formada por varios actores internacionales. Bueno, tenemos al vicepresidente aquí con nosotros, Albert, que dice en catalán, que me estaba enseñando esta mañana. Pueden ver ahí sigue Koos Schrijvers, que es nuestro presidente de la Universidad de Utrecht en Holanda. Tenemos también a Helmut Hildenbrand de Alemania. Uno de los estudios de caso que les voy a presentar de Alemania, él es uno de los principales líderes que lo ha desarrollado. Reinaldo Holder, ustedes tuvieron el placer de tenerlo dándoles clases, creo que el año pasado, si no me equivoco. ¿Cuándo estuvo Reinaldo? Perdón. Me equivoco, Dennis Corner, sí. En mayo, Dennis Corner, que estuvo con ustedes en mayo. No, Reinaldo de la OPS en Washington. También tenemos Simon Coco de Finlandia, David Perkins de Australia, Dominique Somme de Francia, Victoria Stein de la Universidad de Austria, que ahorita está trabajando con la OMS en Copenhague, y Jerome Stroys, que también es de Holanda, que está haciendo ahorita una pasantía en Harvard, y Lisbeth Borgemans de la Universidad Libre de Bruselas.
Entonces, eso es la mesa de los presidentes. A la par ustedes ven como los miembros de la fundación, que son todas las personas. Tenemos también como miembros honorarios que han sido activos en el periódico en el pasado, y un comité de científicos invitado, y abajo de eso está la oficina, que es donde bueno, me encuentro yo con otras personas y mi jefe, que es el Nicholas Goodwin, que él también fue fundador de la revista, trabajaba de parte de la Universidad de Birmingham en el año 2000 y fue fundador de la fundación junto con Gus Rivers. Es el único nombre que me falta. Y ustedes, si ven abajo de la estructura, tenemos seis áreas. Una se llama de investigación y desarrollo, el periodo, la revista científica, un área de educación, un directorio lo llamamos ahora, la red de los miembros y las conferencias y eventos. Yo les voy a hablar un poquito rápido de cada una de estas 6 ramas para que conozcan qué es lo que hacemos, antes de pasar a hablar de los desafíos y de las perspectivas de atención integrada. Entonces, de lo que hacemos. Les invito a todos a que vayan a ver el periodo de la revista. Es una revista muy buena, vale decirlo, y está también indexada y validada por, no sé si ustedes conocen el sistema de validación de las revistas científicas, por Thomson Reuters, que tienen que solo aceptan a las que tienen una cierta solidez, que tienen una mesa de editores de gente reconocida y relevante, y calculan, por ejemplo, el impacto que esa revista tiene sobre otras publicaciones. Por ejemplo, miden la cantidad de veces que los artículos que publicamos cada año son citados en otros artículos fuera de la revista nuestra. Y de acuerdo a eso te dan un número y te rankean a nivel global, de solo las revistas que ellos aceptan. Porque solo lo que se ha aceptado es algo muy bueno. Entonces nosotros estamos muy bien, estamos en un nivel medio, lo que es muy bueno para una revista especializada. No somos como el British Medical Journal, que tiene una rama más amplia. Y lo que más orgullo me da decir de la revista es que es acceso abierto. Cualquiera puede verla, no hay que pagar, sino que es un compromiso de la fundación a la equidad, si se puede decir. Los congresos y conferencias, tenemos ya Singapur en las próximas 3 semanas, que es como nuestro primer congreso mundial que estamos haciendo como en otras regiones más fuera de Europa. El año pasado, este año fue en Berlín, que estuvimos 5 colegas mexicanos que nos visitaron. Espero que les hayan comentado. Y este año la conferencia va a ser en Bruselas y la estamos coordinando muy de cerca con la Comunidad Europea, porque están muy interesados en el mismo tema y están haciendo programas de trabajo similares. Les voy a probar que me saque las ahorita porque no estoy en boca enferma. Gracias. Bueno, desarrollo de investigación son varios proyectos que estamos desarrollando. Por ejemplo, tenemos 2 con la Comunidad Europea, el Project Integrate, que es un estudio en 4 países de diferentes condiciones y que es lo que ha hecho que haya funcionado la atención integrada en estas 4 condiciones. Son condiciones geriátricas, condiciones mentales, diabetes y COPD. Y los países son Suecia, España, Alemania y Holanda. Entonces estamos en ese proceso de investigación, es un proyecto de 4 años para ver qué es lo que ha funcionado y cómo llegaron a proveer atención integrada. Tenemos otro proyecto SmartCare que tiene que ver más con el apoyo de sistemas de información para proveer atención integrada. Otro proyecto que tenemos con la Fundación AERNA de Estados Unidos para estudiar unos casos de coordinación de la atención en Inglaterra. Y también estamos apoyando la estrategia global con la OMS y las estrategias regionales con la OMS Europa, entre otras cosas. Pero eso es más o menos las principales líneas de investigación y desarrollo. Los programas de educación es una rama que estamos un poco más joven, que estamos buscando desarrollar cursos en línea gratis sobre qué es atención integral, módulos avanzados, módulos introductorios y ya cursos más establecidos en universidades de apoyo a maestría, diplomados o si soñamos un poco más lejos, incluso como que los estudiantes de medicina o las estudiantes de enfermera a nivel base ya reciben dentro de su formación como módulos, se podría decir, de atención integrada. Solo de los sueños. El directorio es algo que estamos también tratando de desarrollar. Hay mucha producción a nivel mundial de estudios de caso,
de actividades de atención integrada en diferentes áreas del conocimiento que apoyan a la atención integrada, y todo está como saliendo al mismo tiempo y con diferentes enfoques, diferentes visiones, pero no hay nadie que ayude a que alguien que sea nuevo en el área pueda como navegar, pueda como entender, bueno, qué hay y a dónde está. Entonces estamos desarrollando una propuesta para facilitar una función así, como algo que pueda orientar a la gente y pueda hacer los links con varios websites principales de información, y la red que es lo que realmente nutre todas las actividades. Es la gente que trabaja en los procesos de investigación, la gente que va a las conferencias, la gente que publica en la revista y la gente que está interesada en el tema. Estas son en general las áreas de la fundación. De ahí va a pasar más al tema del día de hoy, que vamos a hablar, que es sobre la atención integrada, cuáles son las diferentes perspectivas a nivel global, y le cambié el tema de retos por caminos. Soy una persona muy positiva, así que me gusta más hablar de caminos que de retos. Y tal vez antes de entrar en esto, le voy a preguntar si tienen alguna duda o algo más que quieran saber de la fundación, pero también me pueden preguntar a mí o a Albert fuera de este momento. ¿Les quedó claro? ¿Me estoy hablando muy rápido? ¿Me corrigen si hablo rápido? Tengo esa tendencia. Sí. Okay. Hablando ya del tema, atención integrada. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos convencer a políticos que es lo adecuado? ¿Y cómo podemos saber que lo estamos haciendo en la práctica? Entonces, esta presentación la he dividido en base a 3 preguntas principales. ¿Qué es la atención integrada? La de por qué la necesitamos lo he tocado muy levemente, porque ya tuvimos ayer una presentación bastante amplia, ya creo que todos aquí sabemos lo de la necesidad. Y el cómo. ¿Cuáles son los principales pasos, si se puede decir, o las principales herramientas que se puede usar para dar atención integrada? Y la presentación voy a tocar 5 estudios de caso y 2 estrategias globales para hacerlo más concreto. Y les quiero decir que los estudios de caso son de Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Alemania y en el Reino Unido. Y todos estos estudios de caso los seleccioné porque han sido ampliamente probados y escritos. Y aquí mismo en la presentación les pongo donde ustedes pueden ir a leer las publicaciones, los análisis, incluso ver presentaciones por gente que fue líderes de ese proceso. Entonces, son realmente prácticas excelentes, prácticas de muestra, best practice. Prácticas de excelencia. son buenas prácticas. Y las estrategias. Entonces, volvemos a la pregunta de ayer desde el panel: ¿qué es atención integrada? No sé si ustedes tienen alguna definición. Bueno, pues probablemente sí, como decíamos ayer, es una ensalada de definiciones, es una ensalada de perspectivas. Hay muchas formas de concebir qué es atención integrada, y también hay muchos términos similares a atención integrada que también son utilizados comúnmente y que la gente entiende diferentes cosas. Si tú vas a un país y llegas hablando de atención integrada, es que aquí no se hace, aquí nosotros hacemos managed care, o aquí nosotros hacemos joint care, o hacemos... Cada quien tiene su vocabulario, lo cual está muy bien, pero hay que hacer un esfuerzo en entenderlo y en tratar de conocer cómo esas perspectivas se relacionan. Por supuesto que no es algo nuevo. Ya Hipócrates decía que había que juntar un poco lo de la mente y el cuerpo, o sea, la atención integrada siempre se ha hablado. No es un concepto único, también es relativo. No es lo mismo atención integrada para un paciente anciano crónico que atención integrada para un niño, y no es lo mismo para un niño en África que para un niño en Inglaterra. Entonces, de esta variedad de términos y definiciones, yo tal vez quiero que ustedes me hagan un favor. Les voy a presentar nada más 3 perspectivas, y quiero que vean, bueno, ¿hay algo en común en esas perspectivas? ¿Son complementarias? ¿O hay una que tenga algo más, que no tenga otra? O más o menos, al final, después de que les presente las 3 perspectivas, quisiera escuchar si hay algo que les nace del corazón, decir, no, eso está errado, aquí es otra cosa. O no, sí me suena, hace sentido. Entonces,
Esta es la que más me gusta a mí porque es la perspectiva del paciente. Y es creo que siempre que hablemos con cualquier persona hay que acordarse cuando estamos hablando que es para el usuario, para el paciente. Esta perspectiva la vamos a leer, dice: yo planeo mi cuidado con personas que trabajan juntas para entenderme a mí y a mi cuidador, dejándome en control y juntando todos los servicios que me ayuden a alcanzar los objetivos que me son importantes, para mi persona. Esta es una narrativa producida se llama National Voices, Voces Nacionales. Es un organismo de 130 organizaciones sociales y de salud sin fines de lucro, y fueron contratadas por el Departamento de Salud inglés para que, en conjunto con las organizaciones sociales y con los pacientes y con las organizaciones de salud, desarrollaran una narrativa. Ellos querían una narrativa para ponerlo en todos sus documentos de política, como para tener un consenso en que era atención integrada. Nosotros también estuvimos involucrados en el proceso como asesores. Bueno, mi jefe estuvo muy involucrado, y eso fue lo que al final producieron, y ha sido aceptada, y va a ser como la narrativa que va a utilizar el Departamento de Salud de Inglaterra y el Departamento de Seguridad Social, no de Protección Social, para avanzar. Entonces, puse, para cada una de estas tres perspectivas, puse un dibujo, porque yo soy una persona que yo entiendo con dibujos, a mí me cuesta mucho entender con palabras. Entonces yo algo que me ayuda, y pensé que tal vez a ustedes les podría ayudar. Este es un dibujo que utiliza uno de los estudios de caso en Nueva Zelanda, donde ustedes pueden ver un poco más o menos qué significa atención integrada para el paciente. El paciente está por aquí al centro. Aquí hay otros pacientes que le ayudan, y tienes los colegios, por ejemplo. Este puede ser la casa del paciente. Hay servicios voluntarios alrededor. Este se llama, es como el ejemplo, lo tomé de Nueva Zelanda. Tienen un grupo indígena de Maori, entonces tienen como clínicas especializadas para que hablan ese idioma, y que incluyen otros servicios como de apoyo espiritual que ellos consideran importantes, por ejemplo. Entonces, puedes ver que acá hay diferentes accesos a diferentes áreas del sistema. Tienes, lo que es muy importante es que está fuera del centro, está el hospital, en la atención más especializada. También tienes acceso a cuidados intermedios, unidades, hospitales rurales comunitarios, especialidades de salud mental, todo lo que nosotros llamamos es apoyo social, comunidades de enfermeras, las unidades de salud, apoyo de farmacias, los parques, estilos de vida saludable. Entonces me parece que esta captura un poco eso de cómo tiene que estar el paciente o el grupo de pacientes o la familia o comunidad al centro, y cómo existe una rama de servicios y de actividades diarias que tienen que hacer sentido para él, que tienen que, de alguna forma, en un momento de su vida que presenta algo agudo o que presenta una patología crónica o que quiere mejorar disminuir sus factores de riesgo, como obesidad, a dónde va a acceder y cómo va a acceder y cómo se le puede ayudar a esta persona a navegar en todo esto, sin que se pierda. Entonces, más o menos esa es la definición centrada en el paciente. La siguiente definición como perspectiva es una perspectiva que hemos utilizado mucho en el periódico desde su fundación. Es una perspectiva creada por Dennis Kotler. Yo la llamo, pero simplemente porque a mí me ayuda, llamarla así, de procesos y alineación con resultados. Porque en cierta forma, la vamos a leer despacio, es una definición que cuenta qué es todas las áreas que tú tienes que contemplar para avanzar hacia la atención integrada y que tiene que estar siempre mirando hacia los resultados para el paciente. Entonces, por eso hablamos de procesos y alineación para resultados. Creo que para los gestores de salud es una definición que ayuda bastante. Por ejemplo, y la vamos a leer, dice: integración es un set coherente de métodos y modelos de financiamiento, administración, organización, entrega de servicios y niveles clínicos, diseñados para crear conectividad, alineamiento y colaboración dentro y entre el sector de cuidados y sector curativo.
Énfasis que esta definición incluye a ambos sectores, lo que llamamos protección social en cierta forma, lo que llamamos sistema de salud. El objetivo de estos métodos es el mejorar la calidad de atención, calidad de vida, niveles de satisfacción de los consumidores y eficiencia para los pacientes, sin importar en qué lugar, qué proveedores la van a dar y cuáles son los servicios. Siempre tiene que tener el paciente de fondo. Ya encontramos, es algo similar con la definición anterior. Siempre que hablemos de atención integrada tenemos que mencionar que el objetivo principal es la persona, es el paciente. Y hay que integrar para el paciente, no hay que integrar solamente por integrar, porque creemos que vamos a trabajar mejor si tenemos un sistema único totalmente integrado. No, hay que probar que realmente va a servirle más al paciente. Y cuando el resultado, eso es lo que decíamos, cuando esto es una separación entre lo que es integración y lo que es atención integrada. Integración puede ser más como proceso, pero no se puede llamar atención integrada si no se hace esta conexión con el paciente. También pongo un dibujo porque me es más fácil con dibujos. Este es un mapa que publicaron en el periódico el año pasado, finales, Pien Valentine. Él trabaja en Holanda con el Instituto Van der Nest, está haciendo mucho estudio en cómo desde atención primaria se puede liderar el proceso de atención integrada. Le llamamos el diagrama arcoíris, porque es más fácil de mencionarlo entre nosotros. Si ustedes se fijan, aquí tienen los diferentes niveles, micro, macro, micro, meso, macro. Está la persona, la población y varios niveles en los que se puede crear alineamiento e integración. Entonces, para poner un ejemplo concreto de qué significa cada nivel, tenemos que la integración personal a nivel de la persona, que todo ya tiene que ser como eje de la atención integrada, está la persona, pero también tiene que tener un enfoque poblacional de las necesidades de esa comunidad y de esa población, y que tiene que tener un enfoque biopsicosocial, que comienza de las necesidades del usuario. Después, otra área donde tú puedes tratar de alinear procesos es en el área de servicios. Por ejemplo, puedes crear técnicas de diagnóstico en equipo, por ejemplo, o de diagnóstico holístico de la persona, o equipos de trabajo, o gestores de caso. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que va a hacer a nivel de la provisión de los servicios para integrar? Eso no se puede hacer, por supuesto, si no hay cierto nivel de integración profesional, si la gente no está acostumbrada a trabajar en equipos, liderazgo compartido, etc. La integración funcional es todo lo que nos ayuda, eso lo mencionó mucho ayer el doctor Sebastián García Salso, que es todo lo que es sistemas de información. Integración a nivel de organizaciones, por contratos o estructuras administrativas, o qué es lo que se puede hacer. No necesariamente significa mergers, unión de organizaciones. Y las políticas, se saludan todas las políticas a nivel de sistema, coherencia en las políticas de salud a los diferentes niveles. Entonces, la teoría es que hay muchos procesos que pueden encajar a varios niveles que tú tienes que puedes utilizar para proveer atención integrada. Nosotros siempre tenemos que decir que el área de aquí es la más importante, la integración del día con día frente al usuario, pero todos estos niveles, como ustedes saben, pueden generar barreras o incentivos para que uno haga atención integrada. La tercera perspectiva es un poco más la perspectiva de los servicios de salud, no considera tanto el ámbito social, y es la que están desarrollando ahorita con la OMS. Y ellos consideran importante también incluir que la integración también significa integración de todos estos servicios. No se puede hablar de atención integrada a la persona si la persona no recibe atención, promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, ya sea en diferentes sitios del sistema de salud y a lo largo de toda la vida. Entonces es una definición que tal vez les habla más a ustedes porque vienen del área clínica, y ese es el diagrama que ellos están utilizando más o menos de representación, donde están todos los servicios, están todas las posibles ubicaciones donde esos servicios se pueden brindar y las personas al centro.
Tal vez solo decir que estamos por publicar varias revisiones de libros que me han gustado mucho porque habla mucho de la integración, de la promoción de la salud en cada consulta, de que tú tienes que tratar de hacer, de ver la forma de cómo estos servicios no necesariamente tienen que ser muy divididos, sino que se pueden dar en la misma ocasión. Esas son las tres perspectivas. No sé si quieren animarse a decir qué ven en común o cuáles son los rasgos o los principios más importantes de estas tres perspectivas. ¿Llegó valiente? Galileo. Sí, muy buenos días a todos. Me parece que hemos estado trabajando de alguna forma dentro de las actividades que tiene el colegio con las asociaciones, en estas actividades regionales, los grupos de trabajo, que también el doctor Rufino, que nos acompaña, ha estado haciendo una revisión intensa de cómo es que se puede desde la experiencia mexicana poder empezar a empalmar dentro del marco de definiciones que ya tenemos, cómo se puede hacer que se empalme, cómo puede hacer una correlación, sobre todo pensando en la diversidad de expresiones que ya se tienen. Me parece que en México, si bien es cierto, las definiciones no están del todo socializadas, no llegan aún a los espacios donde los profesionistas se desenvuelven, los tomadores de decisiones tampoco están tan familiarizados con las definiciones. Sin embargo, en esencia, yo creo que existen experiencias en México que abarcan las tres perspectivas. Tal vez lo menos en el caso de los pacientes, donde los pacientes mexicanos, bueno, no cuentan con una organización, no cuentan con una agrupación de naturaleza social o incluso considerada dentro de los sistemas de salud que les permita tener esta participación o generar esta perspectiva de necesidad de atención integrada. Tal vez lo más cercano que tengamos en ese sentido sean los grupos de protección social que tienen, por ejemplo, IMSS Oportunidades, que es un segmento vulnerable de la población mexicana ubicada en zonas de pobreza extrema, y que eventualmente ellos tienen bueno, pues alguna diseño especial en la entrega de los servicios. Pero me parece que es algún área que también necesitamos trabajar en México, la diseminación, la difusión de la creación de perspectivas propias que se inserten dentro de estas definiciones, porque bueno, lo hemos comentado en los foros internacionales, ¿no? Lo comentamos en el curso internacional con Dennis Kodner, de la necesidad que existe de avanzar un poco más sin romper esta heterogeneidad que tenemos en las voces, pero sí avanzar un poco más en construir conceptos en donde sobre todos podamos ir trabajando, y que bueno, no limite por otro lado tampoco la expresión ya de los diseños y de la entrega de servicios de atención integrada. Muy buenos días. Mire, yo creo que sí tenemos en el país una serie de acciones que quizás no tengan o no se hubieran conceptualizado como integración. Sí las hay, y sí se están dando pasos, quizás si como lo proyectáramos como si fuéramos niños, unos primeros pasos. Existe la figura del aval ciudadano, que es la participación de la comunidad para ver, calificar y de alguna manera sugerir una mejor atención para el paciente. Sí la hay. Que quizás no es conocida de todos, también es cierto, porque esto se da más en centros de salud, que estamos más hacia el área, somos urbanos por estructura, pero estamos en áreas rurales, ¿sí? Pero sí la hay. Y también el hecho de que nuestro propio gobierno, dando palos de ciego, busca la manera de hacer una situación de manera que se integren, como bien lo dice la palabra, los servicios para la atención del usuario. Esto ha costado trabajo porque siempre se trabajó de manera insular. Este es mi espacio y yo trabajo así. Y el tratar de hacer todo en torno del paciente quizás es la parte que ha costado más trabajo, de quitar
esquemas antiguos y tratar de incorporar figuras nuevas que tenemos de otras latitudes, ¿sí? Realmente veo que las tres cosas que usted nos presenta tienen como figura central el usuario y la atención hacia el usuario. Que existe una denominación diferente por una serie de razones, pues sí, pero la idea central es la mejora de la atención hacia el usuario y creo que estamos trabajando en ese campo. Con mucho trabajo porque también es la actitud del prestador de servicios acostumbrado a darlo de determinada manera y cuando hablamos de interactuar entre nosotros para facilitar y allanar el camino al paciente es la parte donde de repente empezamos a pensar esta parte a mí ya no me toca, ¿sí? Entonces cuando nosotros estamos ante la cerrazón de actitud y ante la dificultad para cambiar esquemas de manejo nosotros mismos como profesionales hacemos mucho más difícil la transición de una atención centrada en servir realmente a nuestra comunidad y como unidad esencial sería la familia y el paciente mismo. ¿Sí? Entonces, primero tenemos, yo siento, que trabajar en nosotros mismos para poder entender ese nuevo concepto de atención y tratar de hacer ejercicios en corto para ver qué es lo que sucede cuando nosotros tratamos de hacer mayor empatía, mayor identificación con nuestros usuarios, entender su lenguaje llano, explicarle en lenguaje coloquial con sus propios términos, respetando su propia idiosincrasia, porque es muy importante que nosotros no nos sintamos el poseedor del conocimiento, ¿sí? Lo que yo no veo, lo que yo no creo, o sea, no puede ser que yo lo descalifique. Y esto va muy directo porque nosotros en nuestras comunidades compartimos espacio con el curandero, con el shmen, con todas esas figuras que en medicina tradicional tienen un peso y que no los podemos descartar. Y tampoco podemos decirle a la comunidad esto no es cierto. Que yo no lo crea, que yo no lo comparta, no lo puedo descalificar porque además no estoy siendo coherente con uno de los postulados de la medicina que es primero no hacer daño. Y si yo le cuestiono sus creencias, le estoy haciendo un daño a esa persona. Entonces, esto aquí, tela de dónde cortar en muchas cuestiones. Muchas gracias. Me alegra escuchar que les hace sentido también esas definiciones aquí en México y que ojalá también México proponga más sus propias definiciones. Como usted, yo también concluí un poco más o menos lo mismo. Está centrado en las personas a lo largo de la vida con sus circunstancias y sus creencias. Tiene que ser un paquete comprensivo de servicios de salud, de la promoción, de la prevención al cuidado, al final de la vida, por ejemplo. Hay muchos mecanismos y modelos que se pueden usar para soportar la alineación y la coherencia de todos los niveles. Y lo más importante, y esto lo voy a tocar más adelante cuando hablemos de las estrategias, la responsabilidad compartida por los resultados, cómo encontrar formas de trabajo nuevas en las que todos tomemos responsabilidad del paciente. Y que puede suceder en varios lugares y en varios niveles, pero lo mejor es que pase cerca de la comunidad. Bueno, también la segunda parte que voy a tocar más brevemente es el por qué y para qué es necesario, porque creo que ya todos lo sabemos, pero quiero hacer énfasis en algo que no se tocó ayer. Y bueno, todos sabemos que hay muchos avances en medicina y todos sabemos también que hay muchos problemas con medicina, la fragmentación, la falta de equidad, el exceso, etc. Y que muchos de esos problemas tienen relación con la fragmentación y con que siempre hemos centrado el paradigma profesional centrado en la enfermedad y no en la persona. Pero quiero agregar que
Esto además está empeorando. Ya tenemos años de decir que está empeorando, pero es cierto, las complicaciones se están volviendo más grandes, la complejidad de las necesidades de los pacientes está creciendo. Tenemos más pacientes, más complejos, y encontrar dinero para inversión en salud no es en el mejor de los climas en este momento. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, la carga de enfermedad medida por los DALYs, que es como, por ejemplo, una combinación de la esperanza de vida y la calidad de la vida de las personas, de cómo viven años funcionalmente adecuados. Entonces, en los años 90 ustedes ven el peso que había de las enfermedades contagiosas, enfermedades más crónicas o no comunicativas, y todo lo de los accidentes. Ya sabemos que esto ha cambiado en el 2010 hasta a nivel global. Todavía se han hecho mucho más importantes estas, con crecimiento de las enfermedades mentales, que son todavía más complejas: esquizofrenia, Alzheimer, ¿dónde está? Por ahí tiene que estar. Aquí está. Y eso es en el mundo, pero ya si lo ponemos a nivel de países avanzados, nuestro es totalmente mínimo lo que queda de las enfermedades contagiosas, y ese es el perfil de México. O sea, México está más cerca de los países avanzados en cierta forma, pero todavía tiene una brecha social enorme con enfermedades contagiosas. Y también, bueno, mencionando la violencia y el autodaño, que han crecido. Pero no solo es el problema, como ven en ese anterior, de que aquí están la carga de enfermedades separadas. Es como que si un paciente estuviera aquí, un paciente estuviera aquí, un paciente estuviera aquí, y eso no es cierto. Aquí hay varios pacientes que presentan varias de estas enfermedades. Y tal vez a lo que quiero que añadir a lo que se discutió ayer, que la carga de la complejidad de los pacientes está creciendo. Esto es, cada vez que los pacientes se hacen mayores de edad, tienen más posibilidad de tener una enfermedad crónica, más de 2 enfermedades crónicas, más de 3, más de 4, más de 5, más de 6, más de 7, más de 8. Entonces, esta es la brecha de la complejidad de las enfermedades, que, si usted se fija, está siendo más grande que estos son los pacientes con una enfermedad, estos son pacientes con 2, estos son pacientes con más de 3. Hace 10 años era esto, y ahora estamos al doble, si se puede decir. El nivel de complejidad de los pacientes está creciendo. Eso ya lo han visto, ya lo conocen también. Aparte de que los pacientes de mayor edad presentan mayores complicaciones, tenemos más gente, y tenemos más gente de mayor edad. Lo que decía ayer de los panquequitos. El panquequito dio vuelta. Y esto es para ver, por ejemplo, en un caso puntual, cómo se manifiesta la complejidad a nivel del paciente, a nivel del sistema de salud. Aquí tenemos a Malcolm y la esposa Bárbara. Malcolm tiene Alzheimer, la esposa Bárbara es quien le ayuda. Ustedes tienen que ver a todas las personas que Malcolm tiene que ver en un momento de la vida. Tiene que ir a su médico, al especialista, a la enfermera de distrito. A veces tiene que ver al dentista de la comunidad, al terapista ocupacional, los servicios de sillas de ruedas, servicios de terapia de oxígeno, fisioterapista, al trabajador social, al grupo de enfermos de Alzheimer, que bueno, son muy desarrollados en los países europeos, y es muy bueno porque le generan mucho apoyo a los pacientes. En todo el sistema social. Es una telaraña de gente que este paciente ya con una disminución de la cognitividad, en cierta forma, tiene que lidiar, y tiene que tratar de hacer sentido, y tiene que tomar diferentes medicamentos. Entonces, a esto esto nos referimos con complejidad. Entonces, el problema que este sistema tan desordenado crea, donde él va para aquí, para allá, para allá, para allá, para allá, es que hay una falta de responsabilidad de los problemas del usuario. Ni se hace caso a alguien específico del sistema de salud, ni se hace cargo la persona tampoco, porque en muchos de los casos no son involucradas en los procesos. Entonces, no hay responsabilidad, nadie está tomando la batuta. Lo mismo decía, falta de involucramiento de las personas, que no entienden y se pierden en esta complejidad. Tenemos la pobre comunicación entre la gente que trabaja, que realmente también
falta de satisfacción con el trabajo, hay miles de duplicaciones, hay miles de hoyos donde el paciente se pierde, manejan una condición y porque están tan concentrados en el manejo del Alzheimer se les olvida que esa persona tiene miles de otras cosas que también lo están afectando y también si la paciente quiere decirle, dice no tengo tiempo, es una enfermedad por consulta. O sea, eso, no sé si ustedes lo manejan también aquí, una enfermedad por consulta. Y bueno, todo eso termina en pobres resultados para todos, para las personas, para el cuidador y para el sistema. Entonces, ya la última diapositiva sobre por qué es importante la atención integrada ahora más que nunca es que además el gasto, esto es en el porcentaje del GDP, aquí tenemos en el 2007 y ese es en el 2060, y si ven siempre hay un aumento, pero los gastos en cuidados están 100% incrementados. O sea, y es un área que cubre el sector salud y que cubre el sector social en algunos de los países y que en algunos de los países ni siquiera existe una infraestructura o un fondo dedicado a este hoyo. Entonces, eso es más o menos lo que le quería mencionar sobre las transiciones y que se supone que atención integral, no se supone, ha sido demostrado en algunos lugares, cuando la evidencia siempre se puede leer de muchas cosas, se puede discutir, tiene que mejorar la experiencia de los usuarios, la salud de las personas y la costo efectividad. Ese es el triple objetivo que manejan mucho las economías avanzadas, que fue creado por el Instituto de Health Improvement, de mejoramiento de la salud en Estados Unidos. Y es como una forma de ver, bueno, ¿para qué vamos a desarrollar atención integrada? Siempre es bueno poner tratar de embarcarlo dentro de esto. Yo creo que hasta aquí con este punto, y ahí quiero hablar un poco de los estudios de caso de los 5 países, de esas 5 experiencias positivas de cómo cambiaron el sistema fragmentado de muchos problemas de atención integrada a mejor nivel de atención integrada. Algunos de ellos no los conozco personalmente, sino solo de lectura, por lo que puede ser que esté algo limitada mi contribución en cosas específicas, pero sí conozco a las personas y está todos los datos de a quienes pueden contactar o a donde pueden leer más información también. Una pausa para que yo tome agua y para ver si tienen alguna pregunta sobre por qué es importante y esta añadida complejidad que hay que también señalar. No sé si hay algún comentario. Avances en la atención integrada. Entonces, los 4 estudios de caso, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, y las 2 estrategias que estamos ahorita colaborando nosotros. Y también les voy a volver a pedir que hagan el ejercicio de ver cuáles son en estos estudios de caso las líneas en común. ¿Qué hicieron, qué funcionó? Y también que hagan un poco un pensamiento más allá de ver, y bueno, investigar aquí, nos sirve a nosotros o no. Y me gustaría escuchar un poco de ustedes, al final, qué opinan, si también les hace sentido o si es de otros países y no se adapta a la realidad nacional de ustedes. Entonces, Canterbury, Nueva Zelanda, bueno, es un país relativamente nuevo, es muy hermoso. El área de Canterbury es bastante pequeña, tiene, no me acuerdo bien cómo 500.000 habitantes, es una área al sur de Nueva Zelanda. ¿Dónde está mi mapa? Entonces, este es el área de Canterbury. Tenemos Nueva Zelanda, la isla del norte, la isla del sur. Y el sistema de salud de Nueva Zelanda es muy complejo, pero bueno, tal vez no tanto como el de ustedes. Pero está el gobierno central, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud contrata, es un sistema regionalizado a 20 distritos de salud, y cada distrito de salud tiene una mano de proveedor de servicios de salud. Ellos proveen directamente los servicios de hospitales, pero subcontratan todos los servicios de atención primaria, de laboratorio, de voluntarios, de comunidades, de servicios sociales y a las poblaciones indígenas específicas, maori y del Pacífico Sur. Entonces, funciona por niveles de contrato y esto le llega a toda la población. Es un sistema que sí cubre a toda la población
y está por distrito. Cada distrito tiene la responsabilidad de una población regional. Existe cierta cantidad de copago. Por ejemplo, las personas no tienen que pagar para el hospital, pero tienen que pagar un copago por cada vez que van al médico, según como unos $25 americanos por consulta. Y este copago, tal vez para el sistema solo representa como un 20% total del gasto, pero para ellos es más importante porque representa un 50% de sus fondos para salud. Algunas personas también toman servicio seguro privado. Un 30% de las personas también toman seguro privado porque no todas las operaciones, cirugías selectivas son contempladas. En este sistema, por ejemplo, hemorroides o varices, la gente no lo provee el servicio de salud. Y más o menos este es el mapa. Solo para recalcar, este fue el terremoto del 22 de febrero del 2011 en Christchurch, en la principal ciudad de Canterbury. En el 2011 ellos empezaron todos los cambios alrededor del año 2006. Y incluso con el gran terremoto que tuvieron, que causó muchos estragos, siguieron mejorando y mejoraron más rápido en los logros que van a ver más adelante. Entonces, quiero decir que lo interesante de este caso que como la planificación y el esfuerzo que ellos estaban haciendo les ayudó mucho en caso de una catástrofe regional. Los orígenes del cambio. En el año 1990, año 2000, ellos hacen muy hincapié que hubo una separación como en Inglaterra del proveedor y del comprador de los servicios de salud, y esto generó mucho rechazo. Entonces los médicos que iban a ser contratados para proveer los servicios de salud se organizaron en organizaciones, y eso se cree que de algo malo salió algo bueno porque se crearon organizaciones muy fuertes de provisión de servicios de salud. Y una de ellas es este grupo Pegasus en Canterbury, al que le permitieron con su propio presupuesto, si ahorraban no tenían que regresárselo al Estado, sino que lo podían invertir. Y lo invirtieron principalmente en procesos de educación continua a los médicos del área de primer nivel, que todavía existen, tienen más de 10 años de estar. También hay una importancia de las figuras, solo puse los nombres, no es importante realmente, pero para que vean que son personas puntuales. Y no son una persona, siempre son un grupo de personas puntuales que van poco a poco apoyando estos procesos a varios niveles. También se utilizan muchos métodos de producción lean, que no sé cómo se dice, ligera, métodos de producción ligera. Y programas puntuales que se realizaron. Algo que hizo que la sociedad, que toda la gente de Canterbury reaccionara y dijera, bueno, hasta aquí vamos a hacer un cambio, fue que tenían una lista de espera enorme para los hospitales, que atención primaria había referido. Había como 5.000 pacientes y un día el gobierno simplemente decidió mandarlos de regreso. No sé, esos pacientes no se vieron, no pasó nada, fue un gran escándalo, solo los borraron de las listas de espera. Y bueno, entonces la gente dijo, hasta aquí tenemos que cambiar. Y esta persona, Gordon Ellis, fue el que estaba en esa época liderando el distrito de Canterbury, puso esta visión a discusión. Hizo un análisis cuando trata y todo y demostró que si no cambiamos nada ahorita, y de por sí ya no estamos cumpliendo porque estamos mandando a la gente de regreso, en el año 2020 vamos a tener necesidad de un hospital que duplique la capacidad que tenemos ahorita, como hasta el 20% más de doctores y enfermeras, unas 2.000 más camas, con un aumento del 40%, y no tenían como eso, no era ni sostenible, ni alcanzable, ni deseable, ni había forma de conseguir tantos doctores formados ni enfermeras. Entonces había que hacer un cambio. Entonces, junto con el dinero de inversión en procesos de capacitación, generó un programa que se llama el Accelerator 8. Y este programa lo que hizo es que seleccionaron ciertos números de líderes de varios lugares, los sacaron a ver procesos lean en otras empresas, de cómo podía remodelar los procesos para hacerlos más fácil el tránsito. Bueno, Albert no puede hablar mañana de eso, es un experto en el área. Y hizo que esas personas, después de que tuvieron esa experiencia afuera de otros sistemas de cómo funcionar,
egresar tomaran esa visión 2020 y pensaran, bueno, vamos a crear ¿cómo podemos hacer? Y esas personas empezaron a proponer ideas que podrían hacer y se les dio al final de varias capacitaciones, se les dio una tarjeta, una simple tarjeta, y decía, permiso para cambiar el sistema. Permiso. Y también se les dio financiamiento para que estas personas que hicieran su grupo también invitaran a personas que ellos creyeran que podían estar interesadas y replicaran. Y se hizo varias estrategias de replicación para agrandar el grupo de liderazgo. Entonces se creó una masa muy importante de gente que conocía el problema, que había sido influenciada por otras, había visto cómo funcionaban otras estructuras, tenía ideas diferentes, ideas innovadoras de cómo mejorar, quería mejorar y tenían el permiso para mejorar. Entonces, al final de todo este ejercicio se llegó a la conclusión de que lo más importante era que aunque los presupuestos venían diferentes, en cualquier análisis que comenzaran desde el paciente, tenían que considerar que solo había $1 que gastar, que no había más de dos, o sea, tenía que seguir un camino en común, que solo había un sistema, un presupuesto. No lo había en la práctica, pero en la perspectiva tenían que cambiarlo. Y siguieron haciendo inversión sostenida de capacitaciones, cómo trabajar en conjunto, cómo colaborar, más apoyo a todas las personas en diseño de procesos a varios niveles. Y cambiaron, y lo más importante también creo yo que va de la mano de todo eso, es cambiaron los contratos y los incentivos. Entonces, en vez de que cada proveedor tenía su contrato, por ejemplo, de laboratorio tenía su contrato por cuánto produce de exámenes. Entonces, tú cobras el seguro social cuánto produce de visita, el seguro social cuánto produce de visita, el médico cuánto es consultación. Entonces, cambiaron esos niveles de contrato por un contrato colectivo. Ok, les vamos a pagar a ustedes este grupo de acuerdo a la gente que atienden. Y ustedes tienen que ver si algo sale mal, o sea, que van a perder dinero, y si algo sale bien van a recibir bonos. Entonces la gente tenía que para poder recibir su salario, tenía que colaborar. Entonces, eso es un incentivo muy poderoso para que la gente trabaje en conjunto. Lo que se llama como contratación de alianzas, y todo esto es de que ya no era servicio no era pago por servicio, te pago por lo que produzcas, sino que te pago porque la población está solidaria. Esto genera mucha confianza y lo vamos a ver, se repite mucho en los otros casos de estudio. Eso es más o menos cómo lo hicieron las estrategias de cambio, pero ¿qué hicieron a nivel local? ¿Qué hicieron a nivel concreto? Entonces desarrollaron locales caminos de salud, no sé cómo es la traducción específica en español, son health pathways. Creo que son como caminos de salud, que es diferente de las vías clínicas. Trayectorias del paciente, vías de salud, ¿alguien es familiar con el tema? Bueno, estos caminos de salud es como el desarrollo local de las guías prácticas, pero no son como guías basadas en evidencia nada más, sino que recogen qué funciona en lo local, recogen también la experiencia de lo local y qué es lo que tienen. Es como un mapa de decir, bueno, tú vas a referir a esta clínica de salud en Chiapas con tal nombre, porque esa tiene resolución y esa no tiene resolución. O sea, ya son guías adaptadas que empoderan a la gente de saber a dónde pueden mandar. ¿Sería algoritmo de atención? ¿Algoritmo de? Atención. No, porque no son como modelos matemáticos predictivos, sino que lo que ellos mencionan que hicieron es el proceso es lo que enriquece, porque tienen que sentar a la gente a ponerse de acuerdo cuáles van a ser las reglas de referencia y retorno. En cierta forma, entonces que el proceso realmente es lo y que sí requiere cierta inversión. Estas guías las actualizan cada 2 años y creo que les cuesta como $500,000 al año, pero dicen que con la ganancia que han tenido realmente es una inversión no tan importante. Yo lo entiendo como un diagrama de flujo, ¿no? De una manera, un diagrama de flujo. O sea, y adaptado a cada localidad. Que a lo mejor en una localidad no tienes un servicio, no tienes algo, y te adaptas. Y entonces modificas tu diagrama de flujo a cada localidad. Que eso se recomienda inclusive en tus guías de práctica clínica, que dicen que tú puedes adaptarlo a tus manuales de procedimiento, a tu manual de manejo, y en sí a tu diagrama de flujo, que ya dice, va a hacer esto en base a esto, y si no cumple con ciertos requisitos, lo regresa o lo manda, o etc. No es lo que entiendo. Correcto, es muy parecido.
Y tal vez que también incluía el proceso que mencionan ellos, es que identificaban si necesitaban desarrollar ciertos niveles en ciertos lugares que no había. Por ejemplo, si necesitaban desarrollar ciertas cirugías simples en algunas unidades de salud que antes no había porque no valía la pena, porque había que mandarla muy lejos. O sea, también sirvió como un proceso de remodelación y de encontrar lugares donde más capacidades eran necesarias. También crearon muchos sistemas. Algo que todos los casos tienen en común, por ejemplo, es este sistema electrónico común de referencia de retorno. Sin un sistema electrónico común es bien difícil. Es todo el diagrama de arcoíris, el soporte funcional de la para trabajar juntos y para que el paciente no se pierda es muy importante. Crearon un sistema de manejo de la demanda aguda, que esto lo que se trataba, por ejemplo, es que pacientes con exacerbaciones crónicas eran atendidas por gente específica y trataban de manejarlos dentro del sistema para prevenir hospitalizaciones. Equipos de soporte y rehabilitación comunitario, que eran los gestores de caso, para que pudieran apoyar. Bueno, estas cosas ya son más familiares: prevención de caídas, revisión de las casas de los farmacólogos por las terapias de pacientes con multimorbilidad, los cambios del hospital, revisión de flujos de procesos de radiología, una unidad de evaluación al paciente agudo, predicción de la demanda. Tienen la capacidad ahorita, 3 días antes de saber cuál va a ser la demanda, dentro de 3 días, si necesitan generar, subcontratar más personal o no, por ejemplo. Y estos son los logros que ellos lograron en estos, fueron como unos 7 años. Reducir la tasa de admisiones de emergencia al hospital, reducir el número promedio de días de hospitalización, reducir la tasa de rehabilitaciones luego de alta hospitalaria, reducir el uso de salas de urgencias, reducir el uso de casas de cuidados donde el adulto mayor tiene que ir a vivir. Se llaman groserías, ¿no? Asilos, pero con apoyo médico. Y lograron un aumento de habilidades de atención primaria en salud, realizaron más cirugías selectivas, y lo que sí no se cambió fue el número de camas hospitalarias. Varios de estos movimientos de atención integrada buscan reducir camas hospitalarias. Por ejemplo, ese no fue uno de los objetivos. Las únicas camas que se reducieron fueron las que se perdieron por el terremoto. No era la idea principal, solo utilizaron para cirugía electiva. Esta más información pueden encontrar en nuestra revista científica, también en el website del King's Fund. Hay una presentación incluso del director ejecutivo ahorita que pueden escuchar, y bueno, documentos completos de la experiencia. Entonces, antes de pasar a la siguiente, tal vez sería bueno si hay alguna pregunta. Van a disculparse, voy algo rápido, pero son bastantes casos y no hay preguntas o están muy cansados. Las dos cosas. Sí. Bueno, buenas tardes. Muy buenas contribuciones. Tal vez solo mencionar que este es un sistema regional, es bien localizado y no sucede en todo Nueva Zelanda. Y algo que mencionaban ellos, que también tienen temor de que las reformas federales, por decirlo así, reformas nacionales de reestructuración y cambios siempre generan miedo a la gente de que puede dañar lo que han creado, porque los cambios siempre y cuando se han generado redes de cooperación, por ejemplo, que trabajan muy bien. Solo para mencionar que tampoco son ustedes los únicos, que esto es una lucha de siempre, de siempre. Y lo que mencionaba Mariana es cierto, muchos de estos sistemas han avanzado porque han enfrentado alguna situación de crisis. El terremoto les ayudó en cierta forma porque aceleró mucho de los procesos, pero ellos ya habían comenzado antes, ya habían sembrado las bases, y también comenzó por el error de borrar de la lista de espera que había 5.000 personas. Entonces, eso sí también generó mucha indignación y cuando la gente se involucra emocionalmente es más fácil moverlos. Tal vez otro ejemplo que es más de nivel político alto, muy político, es el de la Administración de Veteranos en Estados Unidos.
es el sistema de salud, subsistema de salud más grande de Estados Unidos. Tiene 8 millones de personas, 8 millones de personas a su cargo. Y uno de los retos que tiene es que está distribuido a todo lo largo del país. Los veteranos están por todos lados, que es una población más enferma, más pobre y por lo general con problemas mentales y rezagas de violencia y otras cosas. Entonces es una población complicada y dispersa. Y es el único sistema en Estados Unidos que tiene como que es totalmente fundado por el gobierno y proveído por el gobierno. Eso en Estados Unidos, como ustedes saben, no es lo común. Entonces, en 1994 era un sistema que se consideraba el peor de todos en Estados Unidos. Había mucha presión política para quitarlo y mucha discusión de que lo nacional, ¿cómo se dice? Lo público no es bueno y que lo privado es mejor. Toda esa discusión detrás de, bueno, que querían reformarlo, que querían dárselo a contratos a empresas privadas, etc. Había largos tiempos de espera, la calidad era irregular, burocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estaba muy mal. 10 años después se volvió nacionalmente conocido como el mejor sistema de salud en Estados Unidos. Entonces, sí, los sistemas sí cambian. Se puede. Sí se puede. Y cambian contra mucha presión política, pero al mismo tiempo uno más sobre el sistema. Tuvieron muchos líderes que impulsaron ese proceso y líderes con poder político fuerte. Por ejemplo, como Kenneth Kaiser, que acaba de estar en Inglaterra representando en el King's Fund y que va a venir a presentar en Bruselas también sobre su experiencia el año que viene en nuestra conferencia. Él fue un agente clave de cambio cuando tomó posesión, reestructuró por completo la organización, y aunque hay cierta controversia de si fue demasiado jerárquico o no, pues la evidencia y lo que se ha escrito, y lo pueden encontrar porque se ha publicado muchísimo sobre esto, es que cada distrito de los 23 que creo, porque ahora son 22 creo, ahora son 21, cada distrito tenía cierta autonomía y cierta capacidad de cambio, y bueno, él presenta como que él buscaba eso, que cada distrito tuviera cierta autonomía. Reformó el manejo y compra de medicamentos, que es una línea muy común que la gente, que estos estudios de caso hacen, porque disminuye costos a corto plazo y no requiere tanta inversión organizar los medicamentos. Y si empezaron a hacer la compra conjunta para bajar los precios, utilizar genéricos, etc. Empezaron a pagarle a la gente bonos si tenían resultados mejores de salud, incentivos económicos, siempre funcionan también. Y sistemas de información, crearon todo un sistema de información común, lo crearon de abajo para arriba, con la gente involucrada, no fue alguien que contrataron con una compañía que viniera y poniera algo que no les sirviera, no, lo desarrollaron poco a poco, tomó muchos años. Y disculpen que la presentación la hago más corta, pero me faltan otros casos que quiero mencionar rápidamente. Él es Kenneth Kaiser, pueden ver su presentación online, es excelente orador. Y también hay documentos relacionados que pueden leer, publicados en revistas científicas. Solo quería mencionar de que él no estuvo todo el tiempo, estos 10 años en poder, que estuvo un periodo nada más, y después hubo 3 predecesores que siguen después, y de esos 3, sucesores, y de esos 3, bueno, unos siguieron la línea y otro no, pero no estuvo mucho tiempo. Entonces, siempre es no es de una persona nada más por mucho tiempo, siempre involucra más gente y siempre es una continuidad histórica, se puede decir, que a veces la gente aprovecha de lo que hubo antes. Entonces, este es el segundo estudio de caso que quería mencionar. Como casi no hablé tanto de él, tal vez no tienen muchas preguntas, pero voy a parar por si acaso quieren saber más o van a venir a nuestra conferencia en Bruselas a escucharlo en persona. Y es en Alemania, donde funciona por aseguradoras de salud, y el líder de este
bueno, uno de los líderes, que son varios de este cambio, es nuestro miembro de la mesa directiva, Helmut Hildebrand. Y bueno, es muy entusiasmado y cuenta sobre todo el proceso. Está en la región del Valle de la Selva Negra, que es más o menos por aquí abajo, si más no me acuerdo, es de la Selva Negra, las bellas casas alemanas. Y venía de un sistema, no tengo un esquema del sistema, con más tiempo lo hubiera incluido, pero no lo pude incluir. Pero el sistema está totalmente fragmentado, no hay colaboración en diferentes niveles ni del área social, por la forma en que funcionan las aseguradoras y los contratos y porque son pagos por servicios. O sea, tú como persona te puedes afiliar a diferentes aseguradoras de salud y ellas van a recibir dinero del gobierno dependiendo de cuántos servicios tú utilizas, pero no dependiendo de tu estado de salud o si hacen medidas preventivas. Nadie está realmente pagando directamente las medidas preventivas. Entonces, es un sistema ineficiente porque gastas dinero cuando tú pagas nada más porque la gente produzca más examen de laboratorio, que produzca más cirugías, etcétera, etcétera, consultas, sin necesidad de meter ese dinero en ir a prevenir que eso pase, porque si tú lo previenes y la gente no viene, deja de ganar. Esos son incentivos negativos. Y tampoco no hay un sistema, pueden crearlo, pero en Alemania no hay un sistema único de récord de pacientes, de información, no lo hay. Entonces había muchos servicios redundantes, pérdida de tiempo, riesgo innecesario. Esto es lo que más, yo no lo podía creer, pero bueno, así es. Y los logros es que en esta área, debido a que hicieron ciertas reformas en el gobierno y se les permitió que 1% de los pagos a estas compañías aseguradoras podían invertir en nuevos proyectos de atención integral, bueno, esta región invirtió en cambiar cómo estaban funcionando. Con ese 1% utilizaron en Entiar para modificar cómo va funcionando el sistema y crearon bueno, voy a terminar con los logros y después les cuento más de cómo lo hicieron. De los logros, siempre los logros se parecen bastante, reducen el ingreso hospitalario, reducen el tiempo de los pacientes en los hospitales y generaron fondos para invertir en programas de salud pública. Ahorita están haciendo la evaluación externa porque quieren hacer el paso más de hacer una conexión con resultados en salud, porque saben cómo es difícil hacer una conexión directa en lo que hacemos y que eso mejora el estado de salud de la población medida por indicadores, pero ahorita está la Universidad de Freiburg haciendo la evaluación externa. Aquí pueden leer en nuestra página, lo presentaron en Berlín el año pasado, no sé si alguno de ustedes lo vieron, y todavía están en el proceso de evaluación y esperamos ver las publicaciones. Entonces, eso es lo que a mí me gusta más platicar, es el cómo, y esta acta de modernización de los sistemas es lo que permitió este 1% del presupuesto para poder invertir en cambio hasta algo integrado. Y entonces se creó esta fundación. Esta fundación era una fundación, es dividida por dos actores principales, una compañía de gestión de procesos en salud y una organización de médicos de atención primaria, que se juntaron y dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la cosa funcionara diferente? Y se hicieron mutual shares, las acciones de la compañía. Ellos las poseen y ellos pueden ganar e invertir, pueden decidir si invierten en programas de salud o pueden decidir si dan bonos, etcétera, a las personas, pero solo hasta después de 4 años. Primero tienen que demostrar resultados en salud. Entonces, ciertos incentivos que ellos quieren hacer eso mejor, pero reciben el mismo dinero que reciben otras ciudades de acuerdo al perfil epidemiológico. Entonces, como les explico, es una fórmula económica que ellos han utilizado para negociar sus contratos y ahorita tú negocias un precio y en 5 años con este perfil demográfico yo normalmente recibiría esto. Entonces yo voy a recibir este dinero, pero si yo ahorita uso este dinero diferente y cambio cosas y reduzco ese perfil y tengo menos enfermos crónicos, menos hospitalizaciones, ese dinero no me lo van a quitar, me lo van a dar de todas formas y yo lo voy a utilizar para otra cosa. Algo así se explica. Y el dinero, aparte, la compañía aseguradora, una de las valientes, AOK y GPN, creo que son las que están en esa área, le dieron dinero de entrada como prestado de lo que iban a ahorrar para que pudieran hacer cambios. Entonces,
Sí, algo así fue como funcionó. Y los contratos siempre que daban lo que les decía que podían invertir o podían recibir bonos de acuerdo como fuera. Lo que hicieron a nivel concreto, porque sí lograron ahorrar y sí lograron utilizar los recursos, fue crearon planes individuales de tratamiento para cada uno, seguimiento de caso, uso de gestores de caso, no sé si conocen el término gestores de caso, de una persona que esté encargada nada más de estar a la par del paciente, de darle como continuidad y conectarlo con los diferentes niveles. Es más o menos es la figura de gestores de caso. Las personas siempre podían acudir a cualquier nivel directamente, pero se les daba la oportunidad de que nombraran un doctor de confianza que ellos quisieran y que él también les pudiera ayudar con el proceso de coordinación. Se les brindó también intervenciones cortas de urgencia. Por ejemplo, si un paciente crónico se estaba deprimiendo, podía llamar urgentemente, llegaban a la casa y en 2 días le daban algo de urgencia de cómo tratar de sentirse mejor, cómo controlar la infección crónica, etc. Crearon cosas más móviles y que llegaban hacia la población. Y un récord completo del paciente, que el paciente maneja, que esté en su poder, pero también está en todo el sistema de salud. Entonces, como el paciente llega, si él autoriza, cualquier especialista, cualquier médico, cualquier enfermera puede ver todo el historial clínico del paciente. Entonces, eso es lo que hicieron. También usan mucho la estratificación de riesgos, también lo van a ver, eso se utiliza mucho en Europa como para poder saber a qué paciente va a ir a visitar a la casa, a qué paciente le va a dar estas atenciones agudas. Supervisión proactiva de pacientes con falla cardíaca crónica y bueno, prevención de osteoporosis, peso saludable. También crearon, esto es muy importante, gestores de casos sociales para los casos complicados de gente que no tiene quien les ayude, que no tiene quien les cuide, que están en violencia, que son adictos a drogas. Entonces para esas gente crearon unos gestores especiales que iban a tratar de ayudarlos. O sea, realmente era tratar de prevenir que la gente se enfermara y se complicara, porque de todas formas ese dinero ya no lo tenían para cuidar a esa gente, tenía dinero que estaban invirtiendo. Más información, muchos artículos que pueden encontrar para leer sobre esta experiencia. Y también lo pudimos comunicar directamente con ellos. Y me parece que también es una experiencia bonita y diferente, que agrega otras cosas a la mesa y por eso la había escogido. Tal vez voy a parar otro ratito otra vez para ver si están diciendo, bueno, si tal vez hay caminos a futuro en México, tal vez les sirve de algo.